hundimiento de la fragata Antílope fue uno de los tantos episodios que se realizó, dicho por los mismos ingleses, en la mayor batalla aeronaval después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasé frente buscando blancos iba para entrar en la bahía, ahí de pronto me empezaron a tirar con todo. Hoy vamos a conocer una historia de valentía, coraje y determinación. Y juntos vamos a adentrarnos en el relato auténtico de dos de los hombres que sin miramientos defendieron incansablemente cada centímetro de tierra y mar. Nosotros teníamos un compromiso ineludible que era lo que nos impulsaba a salir todos los días. Que teníamos que defender la gente que estaba en Malvinas, que estaban desplegados. Hola amigos de YouTube, soy Patti Fernández y para la primera parte de este especial vamos a intentar reconstruir la historia del hundimiento de la fragata Antelope. El ataque a la fragata Antelope es uno de los episodios del combate de San Carlos, en el cual durante 7 días la Fuerza Aérea llevó adelante el máximo esfuerzo de salidas operativas de sus aviones de combate y sufrió una importante cantidad de pérdidas. La Fuerza Aérea no tenía responsabilidad en los teatros de operaciones aeronavales, porque eso era la responsabilidad de la Armada Argentina. No obstante, Malvinas es una causa muy motivadora, en la cual la Fuerza Aérea se vio involucrada de inmediato. Nosotros teníamos un compromiso ineludible que era lo que nos impulsaba a salir todos los días. Que teníamos que defender la gente que estaba en Malvinas, que estaban desplegados. El hundimiento de la fragata Antílope fue uno de los tantos episodios que se realizó dicho por los mismos ingleses, en la mayor batalla aeronaval después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron 7 días, del 21 al 27 de mayo de 1972. Este enfrentamiento fue uno de los más duros de la Guerra de Malvinas. Llegó a combatir un escuadrón por día y uno de los objetivos era el hundimiento de la emblemática fragata inglesa. Pablo Carballo, Luciano Guadagnini, Carlos Rinque y Hugo Gómez fueron los protagonistas de esta acción que quedó grabada en la historia contemporánea argentina. Mi misión ese día era atacar a un buque dentro de la Bahía San Carlos. El blanco principal eran los buques de transporte, los buques grandes, pero como una vez me dijo alguien, ¿por qué no atacaban los buques grandes? Y yo, imagínate vos que vos tenés que ir a atacar a Bonavena, y estás rodeado por un montón de boxeadores de menor categoría. Y vos primero tenés que atacar los que están alrededor para poder llegar a Bonavena, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que pasaba, que estaba rodeado de fragatas y vos tenías que atacar primero las fragatas para poder llegar a ese blanco o permitir que otros lleguen a ese blanco. Cuando pasé frente buscando blancos iba para entrar en la bahía, ahí de pronto me empezaron a tirar con todo. Me escondí atrás de la montaña, pasé arriba de un helicóptero Siquín que estaba parado en tierra, así le pasé arriba de él, ¿no? Pero no era mi blanco. Y ahí me dice Guadagnini, señor, lo perdí de vista. Yo ahí ya no le hablé más, con el momento del ataque, mala suerte, no me viste. Y entonces ahí yo me fui hacia el este, giré y entré en ataque final con Gómez. Atacamos, estaba frente a nosotros la Antelope y la Broadsworth. Hacia el norte estaba la Antelope y más al sur, dentro de la misma bahía, estaba la Broadsworth. Prácticamente en la punta de la lengua de tierra estaba la Broadsworth y en el medio de la segunda entrada de agua que estaba al norte estaba la Antelope. Yo no sabía qué había pasado con Gómez y Rinque, pero ellos ahí nomás, cuando me pierden de vista, entran en el ataque final. Cuando entran en el ataque final, Rinque se dirige a la Broadsworth y Guadagnini a la Antelope. Ahí, en el momento del ataque final, larga la bomba Guadagnini y le pegan en la punta del ala derecha. Se inclina hacia la derecha, parece que va a chocar contra el agua, endereza el avión y trata de salir. Él trata de pasar patina y pega contra el mástil principal, rompe el mástil, se desintegra y caen los restos de su avión desintegrado al agua. Guadagnini pega con el avión y después que pegó con el avión, pega la bomba de él. Posteriormente, atacamos Gómez y yo desde el este. Yo venía sobre el agua
veníamos así, no, así. Ahí venía, yo adelante y a la derecha mía venía Gómez pegadito a mí, y veníamos los dos juntos volando, no pegados, muy pegados, porque bien más en columna, digamos. Entonces veníamos así, y me tiraban tanto que yo dije, me van a bajar. Y ahí entonces dije, ya sé lo que voy a hacer. Pero uno piensa, todo pasa en cámara lenta, y uno va pensando a toda velocidad. Yo dije, si yo me voy hacia la izquierda, hacia la lengua de tierra que entra, voy a tapar la Brownsword y solo me va a tirar una. Entonces me voy hacia la izquierda, Gómez me sigue, y me meto sobre la lengua de tierra, y ahí me deja de tirar la Brownsword y solo me tira la Taylor. Lo que yo no tuve en cuenta es que en tierra estaban los ingleses que estaban en tierra. Me tira con un misil, el misil me empieza a seguir, ¿no? Y como íbamos tan bajo con Gómez, el misil pega abajo de mí a la izquierda. Entonces estalla, yo siento todo y siento que me pegan abajo, y digo, me dejo, y salgo así hacia Campo Verde. Gómez dice que a mí me envolvió toda una nube azul, y que después él pasó en medio de de piedras que llovían para todos lados. Pasé en medio de unas piedras grandísimas que pasaban alrededor, dice Gómez. Gómez llega y le tira. Yo me voy a Campo Verde, eso es el campo que está en la lengua de tierra, y ahí empiezo. Yo dije, me voy a eyectar, pero después veo que tengo control del avión. Entonces digo, no puedo eyectarme porque este avión sigue volando. Y entonces ahí veo una luz, miro así, y salió un misil de tierra, otro misil que me pasó al lado de la cabina. Yo tendría que haber eyectado la bomba, pero dije, no, esta bomba hace falta para seguir combatiendo, y me volví con la bomba a tierra. Y una bomba de Guadagnini y una bomba de Gómez, desde distintos lados que atacaron, impactan el Antelope. Ahí empiezan a evacuar y a sacar gente y a colocarlos lejos del lugar donde van a desactivar la bomba. Entonces vienen dos expertos, y ahí cuando están desactivando la fragata, explota la bomba y explota toda la fragata. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llega la primera parte de este informe. Si les gustó el video, los invito a darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta la próxima.